Juan capítulo 2 versículos 13 al 25. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En esta mañana vamos a ver que la falsa adoración es proveniente de una falsa conversión. Y veremos 2 puntos en esta mañana en el relato de Juan. En primer lugar, vamos a ver desde los versículos 13 al 17, en primer lugar, que la adoración falsa es corrupta y está condenada. En segundo lugar, veremos en los versículos 18 al 25 que la fe falsa solo pide y miente. Eso es lo que veremos en esta mañana aquí en la palabra de Dios. La falsa adoración es proveniente de una falsa conversión. De acuerdo aquí al testimonio de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 4, versículo 24, se nos dice que la verdadera adoración es posible únicamente por el Espíritu Santo. Solamente por la guía del Espíritu Santo es que puede haber verdadera adoración y verdadero discernimiento de las cosas espirituales. Jesús le dijo a la mujer samaritana: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En el capítulo 16 también del Evangelio de Juan, versículo 14, el Señor Jesucristo, vamos a leer desde el 13, el Señor Jesucristo nos dice qué es lo que hace, cuál es el ministerio del Espíritu Santo, y Él dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo? ¿Recibir adoración? ¿Ser adorado? No encontramos enseñanza en el Nuevo Testamento de que debamos adorar al Espíritu Santo. Más bien, el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que nos guía a adorar al Padre y al Hijo. Aquí dice que el Espíritu Santo glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. Por lo tanto, para que pueda haber verdadera adoración, se necesita la presencia del Espíritu de Dios. Segunda a los Corintios, también capítulo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y así podemos seguir viendo en la palabra de Dios que para que pueda existir verdadera adoración a Dios es necesaria la presencia del Espíritu Santo de Dios guiando a aquella persona. En el principio, el hombre estaba en plena comunión con Dios. La comunión con Dios era perfecta. Pero cuando se introdujo el pecado en el mundo, esta perfecta comunión fue rota. Y desde ese momento entonces, los hombres han tratado
de desarrollar su vida espiritual de diferentes maneras. Y si nosotros observamos muy bien la palabra de Dios, veremos claramente que solo hay dos adoraciones en este mundo. La primera es la adoración al único y verdadero Dios, al Dios de la palabra de Dios. Y el segundo, al hombre. Si usted lo nota cuidadosamente, todas las demás religiones falsas coinciden en esto, son básicamente una adoración al hombre. Incluso las filosofías y aquellas formas de vida donde se declaran no religiosas, también son religiosas y centradas en el hombre. Por ejemplo, las personas que dicen que hacen lo que quieren con su vida, o que toman sus propias decisiones, o que ellos son libres para hacer absolutamente todo lo que deseen, eso es una religión, en la cual ellos mismos son su propio Dios. Porque ellos deciden la moral, ellos deciden la verdad, ellos deciden todo. Y nadie puede entrometerse con ellos. Es decir, son un Dios, son su propio Dios. Las personas que siguen alguna religión falsa, en el fondo la siguen a su manera. Toman lo que gustan y todo lo demás lo hacen de acuerdo a como ellos piensan. Básicamente, ellos son su propio Dios. Esta semana una persona me dijo, yo soy muy creyente, pero no voy a ninguna iglesia. También hace unas semanas atrás una persona me dijo, yo soy muy creyente, no voy a ninguna iglesia, pero acabo de ir a una peregrinación. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Diferentes disfraces de una misma religión, el humanismo. Básicamente, el ser humano o adora al único y verdadero Dios o se adora a sí mismo. Lamentablemente, el hombre se ha convertido en su propio Dios. Y encontramos entonces aquí que cuando no está Dios en la vida de una persona y practique la religión, llámese como se llame, en el fondo su adoración va dirigida a él mismo y a su propio estilo de vida y como él desea hacerlo. Aquí lo que encontramos en la palabra de Dios, aquí en Juan capítulo 2, es que se acercaba una de las 7 fiestas que tienen los judíos, la Pascua. Y como usted recordará en la palabra de Dios, cualquier judío que viviera aproximadamente a 30 kilómetros de Jerusalén estaban por lo menos obligados, sobre todo los varones mayores de 13 años, de 12 años, tenían que asistir por lo menos a 3 durante el año. Y aquí el Señor Jesucristo entonces sube a Jerusalén, puesto que la ciudad está en una parte alta, por eso se dice subir, bajar, y aquí entonces va para participar en la Pascua de los judíos. Es interesante que en el Antiguo Testamento, cuando se habla de las fiestas que se celebraban en Israel, continuamente se las llama fiestas de Jehová. No sé si ha notado ese detalle. Pero normalmente acá se les llama fiesta de los judíos. Lo menciono porque algunos comentaristas dicen que era porque ya habían dejado de ser fiesta de Jehová, se habían transformado en fiesta de hombre. Puede ser, otra opción también es el hecho de que Juan no está escribiendo solo a judíos. El Evangelio de Mateo, si usted lo lee, está totalmente con lenguaje y modo para judíos. Pero el Evangelio de Juan, por su vocabulario, se nota que Juan está escribiendo no solo a judíos, sino a gentiles también. Continuamente Juan ocupa la palabra mundo, el mundo. Un evangelio dirigido realmente a todos, no solamente judíos, sino también griegos, a los gentiles. Lo que vemos aquí entonces es que el Señor está yendo a la Pascua, esta fiesta que fue instaurada por Dios allí en el libro de Éxodo. Pascua significa pasar por alto o pasar por encima, en la cual los judíos, previo al Éxodo, a la liberación por fin de Egipto, Dios les ordenó celebrar esta fiesta comiendo de estos panes sin levadura, hierbas amargas y también carne de cordero. Debían pintar los dinteles de las puertas con la sangre del cordero pascual, y cuando pasara entonces la muerte en esa noche fatídica, iban a morir todos los primogénitos de Egipto. Pero la muerte no tocó ninguno de los hogares del pueblo de Dios, puesto que habían celebrado esta Pascua, y entonces la muerte pasó por alto, pasó por encima. Bueno, por estatuto perpetuo el pueblo de Israel debe observar esta fiesta.
Pero cuando el Señor Jesucristo llega a Jerusalén y llega al templo, se encuentra con que la adoración se había falsificado. Encuentra que toda la adoración y el culto a su Padre se había corrompido. Y el templo ya se había convertido en un mercado. Había un lugar que se llamaba el Patio de los Gentiles, que era algo así como un lugar, como un campo misionero para los judíos. Ellos en aquel lugar podían testificar de la fe en Dios en aquel lugar. Los gentiles no podían entrar más allá, solamente podían llegar hasta allí. Adentro estaba el lugar para los judíos y por supuesto más adentro estaba el lugar santo, el lugar santísimo y el arca de Dios. Y por supuesto donde estaba el velo, que cuando el Señor Jesucristo muere entonces se rajó de arriba a abajo, ¿recuerdan eso? Simbolizando que ahora todos por la sangre de Cristo pueden llegar directamente al Padre. Todo esto se había corrompido entonces y vemos aquí que se vendían los animales para los sacrificios y estaban allí los cambistas. ¿Qué significa esto? En primer lugar, la venta de animales no estaba prohibida en la ley, no estaba prohibida, pero sí la usura. La gente que venía desde lejos para adorar en el templo no tenía otra opción que comprar su animal para el sacrificio llegando al templo. Pero ellos se estaban aprovechando y estaban subiendo los precios de manera excesiva. Anás y Caifás estaban recibiendo entonces mucho dinero en sus arcas, dinero que no era limpio. Estaban enriqueciéndose más allá de lo correcto, más allá de lo permitido. Habían transformado esto en un negocio corrupto. Y vemos aquí entonces que toda adoración falsa es corrompida, es corrupta. Cuando no hay la presencia de Dios en el corazón del hombre y éste trata de acercarse a Dios para adorarle, el resultado va a ser una forma de adoración corrupta. Los animales, de acuerdo a la ley levítica, eran sustitutos. ¿Sustitutos de qué? Bueno, según la palabra de Dios, el alma que pecare, ésta debe morir. Todo ser humano que ha caído a causa de su maldad y su pecado delante de Dios debe morir. Pero entonces Dios ha ofrecido este sistema levítico de sacrificios en el cual el pecador va y presenta su animal, una víctima, debía ser un animal limpio. Él ponía entonces sus manos sobre el animal y el sacerdote entonces sacrificaba esta ofrenda a Dios y los pecados entonces eran limpiados, eran cubiertos con la sangre de este animal. Bueno, el pecador al poner sus manos sobre el animal, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo simbólicamente un traspaso de su culpa al animal. Y luego entonces el sacerdote sacrificaba a esta víctima y derramaba la sangre en el altar. Todo esto era una figura del Señor Jesucristo, del único y verdadero Cordero de Dios que iba a venir en el futuro. Por eso es que ahora nosotros ya no debemos ofrecer este tipo de sacrificios. Ya el Cordero de Dios derramó su sangre y esa sangre es tan poderosa que ya no se necesita de ninguna otra. Todo aquel que venga al Señor Jesucristo por fe a la sangre preciosa de este Cordero puede recibir gratuitamente el perdón de sus pecados y la vida eterna. Luego se nos dice que había cambistas. ¿Por qué cambistas? No sé si ustedes recuerdan que en una ocasión se le preguntó al Señor Jesucristo que a quién se debía pagar el tributo. ¿Recuerdan? Y el Señor Jesucristo les pidió que le dijeran cuál era la imagen que había en la moneda. ¿Cuál es la imagen que había en la moneda del Imperio Romano? La imagen del emperador. Y si usted estudia simplemente la historia secular, va a encontrar en los libros de historia que los emperadores romanos eran dioses, casi a la manera de los dioses mitológicos griegos. Eran algo así como una especie de dioses encarnados. Una falsificación, por supuesto, de la verdadera adoración a Dios. Por lo tanto, para un judío era una abominación cargar monedas que tuvieran una imagen pagana. Eso era en el fondo, una imagen pagana, y ellos no podían entrar al sagrado templo de Dios cargando objetos paganos. La moneda entonces era algo así como un ídolo, un dios pagano, puesto que tenía la imagen de un falso dios. ¿Qué hacían entonces? Había que cambiar la moneda. Los judíos tenían monedas. ¿Recuerdan una en especial? El dracma. También la viuda que echó 2 pequeñas monedas en el arca, las blancas.
Habían monedas entonces para Israel que eran especiales, que no tenían ningún tipo de mezcla de paganismo. Pero otra vez, los religiosos aprovecharon esta ocasión para hacer un negocio. Tal como en el día de hoy, cuando uno cambia monedas, cuando cambia dinero, hay una ganancia para la casa de cambio. Pero en esta ocasión, el cambio que se estaba haciendo allí, otra vez, era excesivo. Habían convertido la casa de Dios en un mercado. Es interesante que allí en el versículo 16, el Señor Jesucristo es incluso un poco más blando con quienes vendían palomas, puesto que les dice: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. ¿Ahuyentó entonces a los animales? El texto nos dice que el Señor Jesucristo no agredió a nadie. Dice que con el azote de cuerdas simplemente echó de la casa a los animales y a todos. No hubo golpes. Las mesas donde estaban las monedas fueron volcadas por él, y quienes vendían palomas, él les pidió verbalmente que sacaran todo y se fueran. En el versículo 17 leemos: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Este es un salmo mesiánico, el Salmo 69. Es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento, y usted lo puede corroborar con una concordancia. Continuamente se cita este salmo, que se cumple entonces aquí en el Señor Jesucristo, quien cuando ve la casa del Señor convertida en un mercado, entonces siente esta ira de Dios por ella. Por lo tanto, podemos decir en segundo lugar que la adoración falsa no solamente es corrupta, sino que también está condenada, porque despierta la ira de Dios. El Señor Jesucristo no fue amable en este caso. El Señor Jesucristo fue fuerte en este caso, porque estaban trayendo abominación al lugar santo de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante este lugar? Se nos dice el templo. El templo. ¿Qué es el concepto de templo? Si nosotros pudiéramos pensar un poco más lo que es el concepto de templo, podríamos decir que la idea de templo es tratar de unir las dos naturalezas imposibles de unir, de Dios y del hombre. Porque como Dios es espíritu, de acuerdo a Juan 4:24, Dios vive en esa esfera espiritual, inalcanzable para nosotros. Nosotros somos seres físicos, pero también espirituales, pero estamos limitados al lugar donde está nuestro cuerpo. Por lo tanto, el templo es el lugar que Dios provee para que estuviera de alguna manera localizada la presencia de Dios y el hombre pudiera estar allí. Aunque Dios no puede ser contenido por ningún templo ni lugar físico. Incluso dice la palabra de Dios que ni los cielos lo pueden contener, porque así es Dios. Dios es espíritu y vive en la esfera espiritual y es infinito. Por lo tanto, templo logra reunir todo en un lugar localizado. El primer lugar donde tuvo esta idea fue, por ejemplo, el altar de sacrificio donde Dios se manifestaba. Cuando Abraham hizo este sacrificio y aparecieron lenguas de fuego allí en el lugar de sacrificio. Luego tenemos el arca, el tabernáculo y finalmente el templo de Salomón, que luego de ser destruido viene el templo de Esdras y el templo de Herodes, que es el que encontramos acá. Así que el templo es un lugar donde mora la presencia de Dios. En la actualidad, el apóstol Pablo nos enseña en la carta a los Corintios que ahora nosotros, los creyentes, somos el templo de Dios, porque Dios mora en nosotros. De ahí entonces que el Señor Jesucristo siente este celo tan grande por la casa de su Padre. Una adoración falsa entonces lo que hace es desfigurar esto. Satanás, el enemigo de Dios, ha falsificado entonces esta idea de templo con los dioses paganos, las estatuas, los amuletos o cualquier otro objeto que trata de sustituir al verdadero Dios. Lo importante no es el lugar ni el objeto, lo importante es la persona que se manifiesta allí. En lo pagano no hay nada. El salmista dice que tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, son de madera.
o de algún otro elemento. Están vacíos. Quien los venera, quien los adora y confía en ellos, en el fondo, además de adorarse a sí mismo, porque ha decidido tener su propia religión, en el fondo está adorando indirectamente a Satanás. Dios nunca ha autorizado adoración que no sea al Padre y solamente al Padre y en espíritu y en verdad. Vamos a ver entonces, en segundo lugar, que la fe falsa solo pide y miente. Solo pide y miente. Pero antes de entrar a este segundo punto, cuando se nos dice aquí que el celo de tu casa me consume, cuando dice me consume, la palabra allí es muy fuerte. Significa literalmente me devora, me carcome. Es una imagen llena de energía. La ira de Dios despierta ante la adoración falsa. La adoración falsa entonces es proveniente de una falsa conversión, y eso es lo que vemos aquí en los versículos 18 al 25. Vemos no solamente una adoración falsa, sino también una fe falsa, y eso produce la otra. Para que haya adoración falsa, entonces debe haber una fe falsa. Si usted nota, en el versículo 18, dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? La adoración falsa es producida por una fe falsa. La fe falsa es la raíz y la planta, lo que se ve entonces, es la adoración. El origen entonces, para que haya esta falsa adoración, es su fe, la fe en la cual está fundada. Y esta fe falsa solo pide cosas, en especial señales. Cuando ve usted estos cultos falsos que por ahí se promocionan, estos cultos que se autodenominan cristianos y dicen noche de milagros, venga a ver señales, eso es una fe falsa. Una fe que solamente muestra y pide señales, en el fondo lo que está diciendo es incredulidad. Somos incrédulos. No vamos a creer a menos que veamos. Y aquí el propósito del Evangelio de Juan, cuando habla de señales, el propósito no es convertir a la señal en un Dios. El propósito de la señal es justamente eso, señalizar a la persona. ¿La señal qué hace? ¿El milagro qué hace? Apuntar al que lo hace, a la persona, y demostrar que Él es Dios y el Mesías. Pero ¿qué habían hecho estos hombres, estos religiosos? Habían transformado a la señal misma en un Dios, al punto de que muchos vieron señales, pero nunca creyeron. Piense usted, por ejemplo, en el pueblo de Israel, cruzando el Mar Rojo en seco, 2 muros de mar a los costados. ¡Qué señal más extraordinaria! Sin embargo, luego de cruzar y estar del otro lado, al poco tiempo se pervirtieron y empezaron a adorar un becerro de oro. Las señales no necesariamente producen fe verdadera. Mucha gente dice, si yo viera un milagro, creería. Muchos lo han visto y no creen igual. Porque para que haya verdadera fe y verdadera adoración, esa fe debe estar depositada no en la señal misma, sino en la persona de Dios. Y estas personas de inmediato le piden a Jesús, ¿qué cosa? Hace un milagro y te vamos a creer. No quieren creer en Dios. Ellos no desean realmente a Dios. Solamente quieren ver algo que los impresione. Casi como aquellas personas que van a ver a un mago. Lo único que quieren es ver algo impresionante, salir de ahí impactados, pero sin ningún tipo de transformación espiritual en su vida. Por eso que la palabra de Dios dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque lo realmente importante que es depositar la fe en la persona del Hijo de Dios. Eso es lo importante. La señal lo único que es una demostración de que Él es Dios. Es solamente una demostración de que Él es el Mesías. Pero la adoración falsa y la fe falsa desfigura esto, lo destruye y transforma la señal en un Dios. Y el resultado es una adoración corrupta, falsa y vacía. Para que haya verdadera fe, esta fe debe ir acompañada de arrepentimiento. El pecador
debe reconocer que está perdido delante de Dios y que si muere va al infierno. El pecador debe reconocer que no es nada delante de Dios, de que es culpable, pero que al mismo tiempo Dios es amor y le ha ofrecido a su Hijo, es decir, le ha dado todo. Cuando Dios da a su Hijo, ya no puede dar más, lo da todo. Y va en arrepentimiento, fe genuina y sincera al Señor y pide la salvación y sin duda le será dada. Recibirá el perdón de sus pecados y la vida eterna. Y ahí recién puede dar adoración verdadera, porque la palabra de Dios dice que en el momento que usted y yo creímos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿qué ocurre? Viene a morar a nosotros la presencia de Dios. Y somos transformados en templo del Espíritu Santo. Se nos dice también en 2 Corintios 5, 17 que somos nuevas criaturas. Hay una transformación. Para que haya verdadera transformación y verdadera adoración, debe haber primero una transformación interior. Mire por favor conmigo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22. Siempre se ha hablado de cuál puede ser la más grande transformación para que el mundo cambie, para que las sociedades cambien, para que haya amor, paz en el mundo. Muchos han dicho, para que haya esto, que necesitamos educación. Educación para todos, libre, para todo el mundo. Pero ¿sabe qué, hermano amado? Si bien la educación es muy buena, muchos de los hombres más malos de la historia han sido los más educados y los que han tenido el mayor acceso al conocimiento y a la educación. Ayuda, pero no es la solución. Otros han dicho que la economía sea buena, que nuestro sistema económico sea bueno y no hayan necesidades. Hermanos amados, usted puede ver que aún los países más ricos, donde hay la mejor calidad de vida, están corruptos y están caídos y están sin Dios. La prosperidad económica no tampoco necesariamente va a traer la transformación. Y podemos seguir. ¿Cuál es la verdadera transformación que va a traer un verdadero cambio al ser humano? Sin duda, la palabra de Dios nos presenta el cambio más radical, si quiere más revolucionario. Es el cambio interior. Porque no sirve de nada transformar al hombre por fuera, con educación, con recursos económicos, con una sociedad buena y tranquila. Si el corazón del hombre por dentro es corrupto, el amor, la paz, la tranquilidad no va a existir igual. Tarde o temprano, la maldad que hay dentro de cada ser humano va a salir. Por lo tanto, el cristianismo y la fe cristiana es la única que verdaderamente propone el verdadero y más profundo cambio que el ser humano pueda tener, que es el cambio interior. La transformación del corazón duro de piedra a un corazón de carne transformado a la imagen de Cristo. Dice aquí la palabra de Dios en 1 Corintios 1, versículo, vamos a leer desde el 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezaderos y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esa es la verdadera fe que conduce a una verdadera adoración. El mundo sin Dios, sea la tendencia que tenga, unos van a pedir señales, queremos ver cosas, y otros van a pedir conocimiento. Hermanos, todas estas tendencias, aunque sean filosóficas o que parezcan más que nada movimientos de tipo intelectual, en el fondo también son religiosos, porque en el fondo ellos son su propio Dios. O piden señales o rinden culto al conocimiento. Todos ellos están en una religión falsa y en una adoración falsa a ellos mismos. Pero mire cómo es la fe verdadera. Para el mundo, dice aquí, es locura, es tropezadero, porque no la pueden entender.
Como hemos dicho anteriormente, las cosas espirituales solamente pueden discernirse espiritualmente. No hay otra forma. Para que haya verdadera adoración, entonces, debe haber verdadera espiritualidad. Y eso lo puede dar solamente la presencia de Dios en el Espíritu Santo, en la persona. No importa qué tan maravillosa sea la adoración, la calidad de la presentación, música si quiere, la más hermosa, pero si no está allí la presencia del Espíritu Santo, esa adoración no llega a Dios y solamente es adoración al hombre. ¿Qué señal ofrece el Señor entonces? Versículo 19, volviendo a Juan 2, respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Aquel gran predicador inglés que fue Martin Lloyd-Jones solía decir que se solía decir de él, que cuando un hermano de la iglesia venía y le decía: pastor, ¿qué significa este versículo? La respuesta típica de él era: lea el siguiente y va a encontrar la respuesta. Y aquí se da, mire, ¿qué significa esto que dice el Señor Jesucristo? Versículo 20. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Muy parecido a la predicación en parábolas que el Señor Jesucristo hace. Aquí Él les da este enigma que ellos interpretaron de una manera, pero no les da la respuesta. Luego de que el Señor Jesucristo en el Evangelio, por ejemplo, de Mateo, predica abiertamente el Evangelio y el reino de Dios y fue rechazado, el Señor Jesucristo empieza a predicar parábolas para que oyendo no entiendan y viendo no vean. De alguna manera la parábola tiene el propósito un poco de esconder el significado. Y a menos que el que está dando la parábola lo explique, no se va a poder entender. Pensemos, por ejemplo, en la parábola del sembrador. Cualquier persona podría venir a nosotros y decirnos: el sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó en tierra buena, otra en piedras, otra en espinos. Y conocemos la historia, ¿no? Y podríamos decir: ¿qué significa? El único que puede dar el significado de esta parábola es el que la está diciendo. A menos que él la explique, no la podemos entender. Bueno, él la explicó. ¿Quién es el sembrador? Mi Padre. La semilla es la palabra de Dios y el campo es el mundo. Y los tipos de tierra son diferentes tipos de corazón en el hombre. La parábola, entonces, de alguna manera oculta el significado de lo que se quiere decir, a menos que el que está dando la parábola lo explique. Si usted lee el Evangelio de Mateo, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, que es muy rico en parábolas también, va a notar que hay varias parábolas que quedaron sin explicación. Y hasta el día de hoy, los grandes comentaristas luchan con el significado de las parábolas. Parecen tan simples historias, pero trate de hallar el significado. Algunas las explicó, como la del sembrador, pero otras no. Para que viendo no vean y para que oyendo no entiendan. Y aquí el Señor Jesucristo les dice la verdad, pero de alguna manera en forma oculta. Aún los discípulos no lo entendieron. ¿Cuándo lo entendieron? Versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Pasó tiempo, 3 años y medio aproximadamente, desde este episodio, hasta que recién los discípulos dijeron: ahora entiendo lo que quiso decir. Cuando hay adoración falsa, no hay discernimiento de la palabra de Dios. Cuando hay fe falsa, no hay discernimiento de las cosas espirituales. Versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Como usted puede ver, muchos dicen creo, pero el Señor Jesucristo conocía el corazón de ellos y no se fiaba de ellos. Por eso que el Nuevo Testamento hace una distinción muy fina acerca de los creyentes
y acerca de los santos y fieles. Muchos creyentes que andaban con Jesús luego le dieron la espalda. En Juan 6, versículo 66, luego de que el Señor les habla, les predica y les muestra que esta no es una religión donde tú eres tu propio Dios, sino que aquí tienes que entregar todo tu corazón y toda tu vida al verdadero Dios, y ahora es la voluntad de Él y no la tuya. Ellos dijeron, no me gustó este Dios. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Habían creído? Creyeron, pero no eran santos y fieles. ¿Qué quiere decir esto? Creer significa fiarse de Dios. Ser un creyente es alguien que se fía de Dios, pero un fiel es alguien del cual Dios se puede fiar. Y esto lo encontramos en el Nuevo Testamento. Pablo dijo, doy gracias a Dios que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Muchas personas dicen, yo creo, yo soy muy creyente. Yo conozco a Dios, yo conozco de Dios. Pero la pregunta es, ¿te conoce Dios a ti? Para que exista esto, la única forma es que haya una conversión verdadera. Lo que vemos aquí son falsas conversiones, o personas que están cerca, acercándose, pero aún no han entregado su vida y su corazón realmente a Dios. El resultado es que tarde o temprano muchos ya dejaron de andar con Él. Creyeron, vieron las señales, se impresionaron, adoraron incluso, pero no eran verdaderos hijos de Dios porque nunca permitieron que Dios entrara realmente a sus vidas. ¿Y cómo es que ocurre esto? Bueno, la palabra de Dios ya lo leímos en el capítulo 1 de Juan, versículo 12, Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Para que haya esta transformación verdadera interior, y no solamente un maquillaje exterior, una persona simplemente religiosa, tiene que haber un cambio interior. Y la palabra de Dios nos dice también en Romanos, capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Para que haya entonces una transformación, debe haber una rendición total de la vida. Debe haber un reconocimiento de que somos pecadores, de que es imposible llegar a Dios por nuestros propios medios. ¿Por qué? Capítulo 3 de Romanos, verso 23. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Debo reconocer en primer lugar que soy pecador perdido, que no soy bueno. 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Nadie es bueno. Todos nosotros nos hemos desviado, todos hemos pecado, todos. Pero la palabra de Dios dice aquí que gratuitamente, si vamos a la redención de Cristo, si vamos a la sangre de Cristo, podemos hallar la limpieza de nuestros pecados. Podemos hallar en Él el perdón y una vida nueva. Él puede transformar su vida si usted le da su corazón realmente. Si no lo hace, va a seguir autoengañándose, pensando que es creyente a su manera, pero en el fondo sigue adorándose a sí mismo o a sí misma. La advertencia de la palabra de Dios es muy solemne. En Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Hebreos 9:27.
Si usted pasa toda su vida en este mundo y no se arrepiente, lo único que le espera es la paga justa por su pecado. ¿Cuál es? La muerte, dice aquí. La muerte segunda en la Biblia es separación de Dios, estar separado de Dios por la eternidad. Pero los que creen, los que se rinden y dicen yo no doy más, soy pecador y quiero el perdón y quiero la vida eterna, va a tener esa dádiva, es decir, el don, el regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para los que ya hemos creído, nosotros sentimos que la gracia es un don inmerecido, porque no lo merecíamos. Cada día que pasa nos damos cuenta, yo no merecía esto, no merecía la salvación y el perdón de mis pecados, yo merecía ser el castigado. Pero para el que aún no cree, quiero decirle lo siguiente: la gracia de Dios es para usted un don desmerecido, porque desmerecer significa tener en poco, tener en menor valor. Yo le invito a que deje de desmerecer el regalo de Dios y abra su corazón al Señor y reconozca que es un don maravilloso, no es un don desmerecido. Y cuando usted tenga al Señor en su corazón, se va a dar cuenta que la gracia era un don inmerecido ahora. Hemos visto en esta mañana entonces que la falsa adoración proviene de una falsa conversión. Vimos que la adoración falsa es corrupta y está condenada, y vimos que la fe falsa solo pide y miente. Solo pide señales y miente, porque dice que cree, pero en el fondo Dios mira el corazón y se da cuenta que no puede fiarse de ellos. Así lo hizo el Señor. Que el Señor, por su gracia, nos ayude entonces, a los que ya somos creyentes, a buscar una verdadera adoración en espíritu y en verdad. Y si usted aún tiene dudas de si tiene realmente una verdadera comunión con Dios, le invito en esta mañana a que medite en su corazón. Solamente en Él hay salvación y perdón de pecados. Vamos a orar.